¿Qué tal, queridos amigos? Una batahola. Resulta que hasta en los Estados Unidos cuestionan con severidad el acuerdo migratorio logrado hace unos días con la intervención del canciller mexicano Marcelo Ebrard. Pues bien, ya se pronunció incluso la demócrata Nancy Pelosi, que es ahora presidenta de la Asamblea de Representantes en los Estados Unidos y que ha tenido un papel protagónico en los últimos años, dentro de la política de los Estados Unidos, claro. Ella dice que el famoso tratado migratorio atenta contra los derechos humanos. Y lo mismo dicen algunos sectores diferentes, entre ellos la Iglesia Católica, en voz del obispo de El Salvador. Todo esto sin que en México nos hayamos sentado a analizar estrictamente en qué consiste el acuerdo que se ha alcanzado. Ya sabemos que se ha desplegado la Guardia Nacional hacia el sur para evitar la entrada de más migrantes. Ya sabemos que se están extraditando por avión a algunos hondureños, algunos porque pues en un avión caben 90, 100 hondureños o pasajeros de distintos países, pero bueno, se supone que van hacia Honduras. Y esto revela que pues el problema está en auge, porque el presidente de la República solo contesta con la B de la victoria. Unos dicen que es la señal de paz y amor, pero no. Este es el símbolo de la victoria que Churchill impuso en la Segunda Guerra Mundial cuando la ganaron los aliados. En fin, que hay una serie de confusiones tremendas, pero lo cierto es que la violencia se agudiza al interior de México. A mí me pasmó enterarme que en los últimos 12 años, es decir, desde el 2006 al 2018, el ejército fue agredido 4,000 veces en distintas ocasiones en 14 entidades del país. Una cifra brutal de muertos por parte del ejército y de civiles que fueron arrollados por el tren de la violencia. Y me impacta saber que el año 2018 ha sido considerado el más terrible, el más crítico para la exaltación de los derechos humanos en nuestro país. Es decir, se ha aplastado la voluntad de la ciudadanía, se ha aplastado el derecho de los mexicanos a gozar de algunas de las principales libertades, entre ellas, lo repito y lo insisto, la libertad de expresión. El pensamiento libre no lo pueden reprimir porque eso es tan íntimo y tan sagrado que nadie puede trastocar el espíritu y la conciencia de nuestros seres humanos y de los mexicanos entre ellos. Creo que estamos ante un momento crítico. Se esperaba que hoy, el lunes, comenzara a haber una devaluación del peso que pusiera en jaque mate al gobierno actual. No fue así porque se logró resolver el problema de los aranceles, del famoso 5% de aranceles que pretendía el miserable anaranjado Trump imponerle a los mexicanos, solamente por el hecho de que, según él, México no había hecho nada para frenar el flujo migratorio. Los que no han hecho nada son los Estados Unidos, que ponen un muro, pero que no aplican políticas para redimir a quienes, por la desigualdad brutal, social, económica y de todo tipo, tienen la necesidad de emigrar hacia donde consideran que es un oasis de libertades y de oportunidades para trabajar. Se equivocan rotundamente y sufren brutalmente cuando logran cumplir lo que ellos llaman el sueño americano. Sin embargo, es tal el espejismo que siguen caminando hacia allá. Esto es producto también de la mercadotecnia, de la publicidad, de la torpeza con la que se miden las cosas en nuestro país y sobre todo en todo el tercer mundo. Hay que decirlo con claridad, porque hay veces que se les tapan los oídos. No es México el que no ha hecho nada, son los Estados Unidos los que no han hecho nada, los que siguen permitiendo, por ejemplo, el tráfico de armas hacia nuestro país para que de aquí se vayan a Asia, al Medio Oriente,
y continúe el estado bélico que tanto beneficia a los intereses perversos de la Unión Americana. Esta es la verdad que quieren callar. Pero hay algo que me molesta especialmente. El hecho de que el señor Trump, el anaranjado, haya dicho nada menos que él tiene cosas que agregar y que decir de acuerdo a la puesta en marcha de esta nueva relación bilateral basada en la represión de los migrantes. Pues él dice que tiene algo en las manos, que puede en cualquier momento decir cuáles fueron los otros puntos del acuerdo. ¿Qué te negoció? ¿Qué tuvo que ceder México? Yo recomendaría al presidente de la República y al canciller Marcelo Ebrard que de una vez por todas se hablara con claridad y se le dijera a los mexicanos, bueno, tuvimos que salvar el tema de los aranceles con estas condiciones, para quitarle un arma más al señor Trump primero y para enfrentar el juicio de la historia después. Porque los mexicanos tenemos derecho a saber. Miren ustedes, se para el presidente todos los días en la madrugada, tiene una reunión de gabinete y luego se dedica casi 2 horas a intercambiar puntos de vista con aquellos beneficiados con el aval de la propia Dirección de Comunicación Social de la Presidencia en las famosas mañaneras. Pero no responde a los argumentos sustantivos. Cuando hay un argumento difícil de responder, entonces se agreda al periodista que lo formula, en lugar de contestar. En este caso, pues sería muy importante que el presidente aprovechara tanto espacio para que nos dijera con puntualidad y claridad qué fue lo que se negoció, qué es lo que tiene en las manos del señor Trump para echárnoslos a la cara en el momento al que él le convenga. En ese estado, en esa perspectiva, México está siendo víctima de una amenaza feroz por parte del presidente de los Estados Unidos, que está en plan de reelegirse a como dé lugar y que en este año va a redoblar todo lo que pueda para reelegirse a costa de lo que sea, a costa de infamar a los mexicanos, a costa de infamar a sus supuestos enemigos, a Venezuela. Ya nos están poniendo en el mismo nivel, cuando no hemos en México cometido ningún acto de agravio contra los Estados Unidos. Al contrario, desde que llegó el señor López Obrador a la presidencia, todas las posturas de México han sido como merengues, dulces y hasta un tanto salameras, por decirlo de algún modo, frente al poder de los Estados Unidos y del señor Trump. Y a pesar de eso, ahora se nos condena. Ahora dice el señor Trump que tiene en la mano puntos que no se han dado a conocer. Señor presidente López Obrador, esto no debe permitirlo usted. Esto tiene que aclararlo usted. De esto nos tiene que hablar usted. De esto tiene que poner a consideración de los mexicanos, porque de una vez por todas a usted le corresponde la responsabilidad, no de pasarse 2 horas en medio de preguntas insulsas y de torpezas y de repetir lugares comunes, sino de enfrentar la información directa y decirnos a los mexicanos qué se cedió para que pudiera levantarse ese ignominioso hecho de querer, de pretender poner 5% de aranceles a los productos mexicanos. Esta actitud belicosa, infame, inútil, que por fortuna no se dio, por lo cual el peso está tranquilito el día de hoy, también debe quedar registrado en las anales de la historia. Pero para zanjarlo, es indispensable, señor presidente, que usted nos diga qué tiene guardado en el puño este miserable señor Trump para echarlo a la cara de los mexicanos cuando él quiera. Esto no se vale. No podemos depender de los caprichos de un hombre mentalmente inestable. Digámoslo, sí, siempre con cero cobardía.